Tengo el agrado de poder hablarles a nombre de la asociación que presido, de la Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina, que se fundó en el año 2011, en febrero, en Quito, Ecuador, donde fuimos invitados para realizar las primeras jornadas de telesalud y telemedicina, y esto fue organizado por una compañía comercial que se encarga de telesalud y telemedicina, pero que estaban interesados en promover esta área. Invitaron a gente de toda Iberoamérica, Portugal, España y Latinoamérica. Éramos como 50 invitados, aparte de otros 400 participantes que vinieron a las jornadas, y decidimos crear esta asociación. Esta asociación ahora ha dado un fruto, al menos, ya que es uno de los logros que hemos tenido en mente como objetivo dentro de la asociación, de que se haya creado hace un año ya la Asociación Peruana de Telesalud y Telemedicina. Y el doctor Goyo Sancho es el flamante presidente de esta asociación, y al cual quiero presentarles para que ustedes puedan asociarse para poder tener este tipo de intercambio. Las asociaciones, esta es una asociación no lucrativa y ya tenemos RUC, tenemos cuenta en el banco, tenemos reconocimiento de muchas instituciones académicas, inclusive del Colegio Médico, y ya estamos listos para poder presentar este congreso en octubre. Entonces, como una actividad preliminar y para empezar a calentar el ambiente de la telemedicina y telesalud, hemos decidido presentarles esta conferencia en lo que se refiere al tema que hemos usado como logo o como moto del Congreso: telesalud y telemedicina y salud para todos, porque así el médico no puede llegar a las zonas más remotas de nuestro país. Podemos llegar en alguna forma para proporcionar salud y atención médica utilizando la telesalud y la telemedicina. Entonces, el logro del siglo XXI va a ser el que podamos usar la informática y los medios de comunicación, no solamente pues para jueguitos y para transmitir fotos o cosas como las que estamos usando los teléfonos celulares muy comúnmente, sino vamos a transmitir información relacionada con pacientes. Y hay una serie de reglas que hay que seguir en ese sentido, pero todo eso lo vamos a discutir cuando tengamos el Congreso, no solamente con la participación de los invitados extranjeros, sino queremos que la gente de Perú venga a presentar su experiencia de telemedicina a este Congreso. Un Congreso no es un curso. Uno no viene a escuchar una clase. Un congreso es para poder intercambiar conocimientos y con ese intercambio logremos tener un mejor conocimiento y una mejor colaboración. Entonces, la primera actividad, como vuelvo a repetir, es el poder presentarles esta conferencia con esta temática. Primero vamos a ver algunos objetivos básicos, qué es lo que se espera de la salud en el nuevo milenio, aspectos de la relación médico-paciente, cómo está cambiando, qué son las TICs, el nuevo paradigma que vamos a vivir en medicina, las definiciones de telesalud y telemedicina, cómo funciona, sus herramientas, tipos de telemedicina, aspectos de complejidad, cómo podemos desarrollar un modelo operativo que funcione, y especialmente en las áreas rurales, nuestra experiencia en lo que se refiere a lo que hemos ya hecho en telemedicina, no solamente acá en Perú, sino en otros países, cuáles son los problemas reales y las soluciones, y después un video que les voy a mostrar en lo que se refiere a telesalud y telemedicina. Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales de la Organización Mundial de la Salud, la ONU, etcétera, en lo que se refiere a lo que quiere hacerse con la humanidad en este milenio? Hay aspectos, por ejemplo, como erradicación de la pobreza extrema y del hambre, que es uno de los objetivos más grandes que siempre hemos estado persiguiendo. Y lograr educación primaria universal, promover la igualdad de sexo y de autonomía de la mujer, etc. Pero entramos a tres capítulos muy importantes, tres objetivos, que son reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y erradicar enfermedades muy letales como la malaria, el SIDA y otras enfermedades que afectan a la humanidad, parasitarias e infecciosas. Posteriormente, asegurar la sostenibilidad del medio ambiente y construir una asociación mundial para el desarrollo. Dentro de este marco de objetivos,
tenemos que empezar a analizar desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de salud cuál es la relación médico-paciente y cómo va a continuar. Y en muchos casos, como ustedes pueden ver, esta es la figura clásica de cómo un médico se relaciona con un paciente, pero debido a problemas de distancia y localizaciones remotas y por la falta de atención médica de especialistas, el médico está completamente distanciado del paciente y necesitamos nosotros encontrar una fórmula para poder mantener esa relación constante y mejorar la salud. En este caso tenemos ahora ya la tecnología. Posiblemente hace 10, 15 años, cuando se hablaba de tecnología, era como una cosa etérea que solamente los países desarrollados podían financiar y podían lograr. Pero ahora, prácticamente, ¿quién no tiene un teléfono celular en el bolsillo? Levante la mano. 1, 2. O sea que estamos en un mundo donde hay un mayor número de teléfonos celulares en este momento en el planeta que gente. Tenemos más teléfonos celulares que gente. Entonces, tenemos esta nueva nomenclatura que le llamamos los TICs, que son las tecnologías de la información y de las comunicaciones, que se define como el conjunto de instrumentos, herramientas o medios de comunicación, como la telefonía, computadoras, correo electrónico, internet, que permite comunicarnos entre sí, entre personas o entre organizaciones. Y esto es a nivel universal, a nivel de negocios, a nivel de familias y a nivel de medicina. Y eso es lo que tenemos que analizar el día de hoy. Y tenemos el nuevo paradigma. Ahora, ¿cómo nos vamos a enfrentar a un nuevo paradigma en el manejo de la relación médico-paciente? Porque ahora estamos enfrentando que hay una tremenda falta de atención médica en las poblaciones remotas. Hay un avance tremendo de la tecnología, aumento del promedio de vida de la población, escasez y mala distribución del personal médico y las exigencias de democratización que están poniendo todas estas áreas rurales para que se atiendan a sus comunidades. Entonces, dentro de ese paradigma hemos tenido pues una evolución tremenda de tecnología y posiblemente hace 10, 15 años, si alguien quería utilizar tecnología de comunicaciones, teníamos una gran cantidad de equipo. Me acuerdo que mi primera computadora portátil era más grande que mi computadora que tengo en mi escritorio el día de hoy. Entonces, si queríamos transportar toda esta información era sumamente difícil. Pero ahora estamos con esta nueva revolución. En este pequeño teléfono celular que todos ustedes tienen en el bolsillo, tenemos una arma tremendamente poderosa en el sentido de comunicaciones. Nos podemos comunicar con cualquier persona en el mundo en este momento, no solamente con voz, sino con texto, con video, con fotografías, etc. Entonces, las generaciones se están poniendo las pilas. En este momento hay un movimiento generacional donde no solamente pues la guardia vieja que represento en este momento, sino toda la gente nueva prácticamente está viviendo con el desarrollo de esta tecnología. Tengo uno de los gurús en tecnología informática allá en la Universidad de Colorado. Es una persona que tiene 28 años. Es un experto en telecomunicaciones. Y un día le estaba hablando de los slides, de los Ektachromes y de los Kodachromes que usamos para las proyecciones de las... Y me pregunta, ¿qué cosas son esos? O sea, es una generación que está muy especializada en los desarrollos de ahora, pero a veces ni se acuerdan de lo que nosotros hemos pasado, ¿no? De todas estas fotografías que teníamos que hacer, los slides, las diapositivas, etc. No tenía conocimiento de lo que es. Entonces, esa generación está ya siendo preparada desde el punto de vista tecnológico. Tengo un alumno de medicina de la Villarreal que ahora ya es pediatra, flamante pediatra, y tiene una gran consulta y ha entrenado a sus pacientes a que se comuniquen con él por medio de la internet, bien sea por una página web o por su celular. A veces las madres tienen que viajar horas para poder llegar al consultorio, esperar horas también por la cita y finalmente el doctor va a ver al niño, va a ver que tiene un rash, le va a indicar algo y en más o menos 5 o 10 minutos va a tener la consulta. Entonces, en vez de darse todos esos trajines y perder todo ese tiempo,
estas personas simplemente le toman fotografías a veces a un eritema o una eczema, se la mandan al doctor, le dice, doctor, mire, esto es lo que le ha parecido a mi bebé, ¿qué hago? Bueno, ponle esto por ahora, y si no desaparece o si continúa, ya en unos 2 o 3 días me lo traes nuevamente. Entonces, ya con eso solucionó todo un problema, no solamente médico, sino social, en lo que se refiere al transporte de ese paciente. Entonces, estamos encontrando que ese nuevo paradigma ya no es el médico cara a cara, sino que el médico está siendo reemplazado por toda esta información o desarrollo de tecnología de información y de comunicaciones. Inclusive, y como broma en este caso, pero que revela una gran realidad, los médicos están recetándole a los pacientes distintas terapéuticas, pero el paciente va y hace un Google y está chequeando si es que el tratamiento que le ha dado el médico es el correcto, porque hay nuevos protocolos o etcétera, y a veces hasta los pacientes vienen con diagnóstico, con los artículos que están pues relacionados con los síntomas que el paciente tiene. Entonces es una cosa que no se veía antes, que el paciente ya venga con un diagnóstico o con cierto conocimiento. Inclusive nosotros lo hacemos. Ahora, antes me pasaba yo cada vez que tenía que hacer una consulta, irme a la biblioteca a consultar, pero en la internet simplemente ahora ya saco todas las revistas, saco todos los PDFs de los artículos, etcétera, y sin moverme de mi escritorio. Y esto sucede, se ha hecho un censo allá en Estados Unidos de que acerca del 40% de médicos consultan la bibliografía médica a través de Google. O sea, es que no saben lo que el paciente tiene. Entonces, este es el nuevo paradigma. Y ese paradigma tiene que ser solucionado en una forma racional, y necesitamos educación. Y esa educación va a estar en base a estas actividades, como por ejemplo venir a una conferencia y estar interesado en los nuevos desarrollos de la informática y de la telemedicina, y también congresos y otros cursos que podamos organizar. Pero tenemos que tener ese estímulo. Entonces, como definición, primeramente, escuchamos hablar de la palabra telemedicina, pero ¿qué es básicamente telemedicina? La telemedicina no es otra cosa que la simple práctica de la medicina que todos conocemos, que hemos estudiado en nuestras facultades de medicina, de las especialidades, etcétera, pero que lo hacemos a distancia. O sea que es un acto médico, pero remoto. No necesito estar con el paciente frente a mí, pero puedo relacionarme con el paciente a través de videoconferencias o a través de una serie de instrumentos que me permiten transmitir toda esa información. Como ejemplos, por ejemplo, una mamá consulta por Skype con su pediatra. O sea, no necesita ir a la consulta, o usa otro de los medios, Webex o GoToMeeting, etcétera, cualquiera de los otros medios de teleconferencia. O una mujer embarazada consulta por teléfono. El teléfono, aunque nos parezca primitivo, es una forma de telemedicina. O un neurocirujano que practica cirugía remota en el campo de batalla. Estados Unidos está invirtiendo millones de dólares ahora porque ellos no quieren mandar, por ejemplo, a sus neurocirujanos que han estado entrenándose por muchos años, que son valiosísimos, al frente de batalla. Pero todo este tipo de enfermedades traumáticas necesitan ayuda inmediata. Entonces hay una gran cantidad de desarrollo en este momento de telemedicina a través de robots. Yo puedo estar acá y estar haciendo una operación en el medio del campo de batalla, en Afganistán o donde quieras que sea el conflicto bélico. Y eso ya lo tenemos inclusive en nuestras prácticas. Allá hay muchos institutos aquí, inclusive en el Perú, que están haciendo operaciones robóticas, donde el cirujano está en una cabina por acá, y el paciente está a varios metros de distancia, donde están todos los instrumentos haciendo el proceso quirúrgico, las endoscopías operatorias, etcétera. O sea que no necesitamos, así como el cirujano puede estar a pocos metros de distancia, puede estar también a miles de millas o miles de kilómetros de distancia. Ya no importa la distancia porque estamos conectados a través de la internet. La otra parte de la definición es ¿qué es telesalud? Telesalud ya no es específicamente el acto médico, sino es todo lo que se refiere a salud. Y no solamente involucra a los médicos que practican las especialidades de medicina, sino a todo el personal paramédico, incluyendo enfermeras, asistentes de médicos, personal paramédico, etcétera,
que en alguna forma van a elevar la salud de la población, proporcionando este tipo de atención, pero a distancia. O sea, telesalud es el proporcionar salud a distancia a través de atención médica, educación, salud pública, administración y, lo más importante, prevención. Porque siempre cuando vamos a la universidad y escuchamos las clases, claro, podemos curar todas estas enfermedades en esta forma, pero lo más lógico es evitar que el paciente se enferme. Y esa prevención en gran parte está en manos del personal paramédico, enfermeras, etcétera, que han desarrollado su propia especialidad, que es la teleenfermería. Esta teleenfermería básicamente es el uso de las TICs, ¿no?, en la provisión de servicios de enfermería donde quiera que una gran distancia física exista entre pacientes y enfermeras o entre las mismas enfermeras. Es parte de salud, telesalud, y tiene muchos puntos de contactos con otras aplicaciones médicas, telediagnóstico, teleconsulta, telemonitoreo, etc. Todo esto relacionado con, por ejemplo, arreglar las citas, exactamente toda la función que hace la enfermera en su práctica diaria en directo contacto con el paciente. La teleenfermería va a ser lo mismo, pero a distancia. Y ellas se van a encargar inclusive de educar a los pacientes para que puedan usar los servicios de telemedicina. Ahora, ¿cómo funciona? Tanto telesalud como telemedicina. ¿Cómo enviamos y cómo nos relacionamos? ¿Cómo hacemos esa relación médico-paciente? Entonces, uno de ellos, el más clásico, es la videoconferencia o los sistemas telerobóticos. Si yo estoy haciendo una cirugía, tengo que hacerlo en el momento, o sea, es en vivo y en directo. Si estoy hablando con un paciente psiquiátrico, por ejemplo, en teleconferencia, tengo que hacerlo en el momento, porque tenemos que tener una interacción. Entonces, este tipo de telemedicina es la transmisión en tiempo real entre proveedores de salud y pacientes para consultas y procedimientos, en caso de la cirugía telerobótica, y entre los mismos proveedores de salud y especialistas como interconsultas y discusión de casos. O sea que a veces yo tengo un caso y no sé qué cosa es, entonces yo le pregunto a mi colega que tiene una especialidad, la misma especialidad, o tiene mayor señorío, o tiene una especialidad diferente que está relacionada con los síntomas del paciente. Entonces, pero muchas veces esa persona no está en la puerta siguiente de mi consultorio, está pues a kilómetros de distancia. Entonces, el uso de estas comunicaciones es sumamente importante. Estuvimos hace un par de semanas en Miami, dicté una conferencia muy similar a esta a los miembros de la Peruvian American Medical Society, la sociedad médica de peruanos y americanos, que hacen misiones aquí al Perú y seguramente ustedes han escuchado hablar de ellos. Uno de ellos, que es un peruano que trabaja ya en cirugía endovascular, vino a unas misiones en un pueblo muy alejado de la sierra. Y bueno, él es cirujano, pero con cosas muy limitadas en lo que se refiere a sexo de servicios. Y le llegó una paciente que la habían traído después de casi un día de viaje, y que es una niña de 10 años, la mamá muy angustiada, la niña casi no podía respirar porque tenía un tremendo tumor en el abdomen. Entonces, este doctor la vio, dijo, bueno, hay un tumor ahí, pero yo no sé qué cosa es. Querían hacerle un ultrasonido, pero la máquina de ultrasonido estaba malograda. Había una tomografía, un aparato para hacer tomografía, o sea que dijo, bueno, pues aunque sea una tomografía, con un ultrasonido hubiera sido suficiente, pero si lo único que hay es la tomografía, le hicieron una tomografía, sacaron las placas y él no sabía, era un tumor sumamente raro para él. Él era un cirujano endovascular. Le toma una fotografía a las placas, se va a una cabina de internet, pagó creo que 50 centavos que le cobraban por media hora, mandó la fotografía a un colega en Houston, un radiólogo, y ese radiólogo consultó con otro cirujano pediatra en relación a las imágenes que habían llegado, y a los 20-30 minutos más o menos le dice, esto es un teratoma. Lo más probable es que sea de ovario, lo único que tienes que hacer es entrar, sacarlo y
y no va a haber ninguna complicación. Si es estómago, sácalo, parcha el estómago y también no hay problema. Eso fue el cirujano pediatra de Estados Unidos. Y si es en intestino, también saca la porción de intestino, saca el tumor, pero ese teratoma va a estar bien circunscrito y no va a haber ninguna complicación. Entonces este colega se aventó, le abrió la barriga a la chiquita, era efectivamente un tremendo teratoma que estaba partiendo del ovario derecho. Lo cortó, puso sus puntos y en 10 minutos había terminado la operación y la chiquita regresó nueva a su tierra. Una historia fabulosa. Y eso es lo que tenemos que nosotros empezar a aprender para poder usar nuestra imaginación en base a limitaciones que podamos tener. Entonces, estas interconsultas son sumamente valiosas. Posteriormente tenemos el monitoreo. El monitoreo a través de aparatos especiales. En este momento hay compañías que en una cajita les ponen a ustedes el estetoscopio, la temperatura, electrocardiograma, examen de oído, una serie de información que puede ser adquirida de forma digital y por lo tanto puede ser transmitida a través de la internet a cualquier parte del mundo. Y ese monitoreo es lo que nos va a permitir en algunos casos el triaje, ¿no? O sea, ver este tipo de paciente, qué tipo de enfermedad tiene y de acuerdo a esos síntomas y signos lo podemos derivar al especialista en particular. O sea, el monitoreo de pacientes a distancia con dispositivos electrónicos que transmiten la información de salud a los proveedores de salud. O sea, a veces no se necesita tener el médico para hacer eso. La enfermera lo puede hacer si está especialmente en un sitio remoto y el médico puede ver la información y en base a eso tomar una decisión. Y por último, esto que es lo más común y lo que se practica a todo momento y parecido al caso del ejemplo que les acabo de dar, almacén y reenvío, que en inglés se conoce con store and forward, que son transmisiones electrónicas de videos, por ejemplo, que han sido grabados previamente, de imágenes digitales. Y esto tenemos el caso de la teleradiología, telepatología, teledermatología, etc. Todo lo que está relacionado con imágenes puede transmitirse a través de la internet y hacer consultas entre pacientes y proveedores de atención médica primaria. O sea, estas son las tres formas como nos podemos poner en práctica telesalud y telemedicina, y estas son las herramientas que son al acceso de todo el mundo en este momento, que tiene conexión con la internet, con distintos programas, por ejemplo, para teleconferencias. Tenemos la internet 1, 2 y ahora la internet 3 que está viniendo, el correo electrónico, lo que se llama FTP, que es en inglés el protocolo de transferencia de archivos, el escritorio remoto, páginas web, etcétera, las nubes. Todo esto los podemos usar en nuestra práctica médica y por eso es que hay que educarse. Lamentablemente el Perú todavía está en lo que se refiere a colores. Por ejemplo, este es el desarrollo de internet en estos distintos países. Uno de los países que tiene más pobre comunicaciones de internet o los continentes es el África y el Medio Oriente, pero hay países como Australia, China, Rusia, Estados Unidos, Canadá, etcétera, Brasil y en segundo lugar Argentina, en Sudamérica. El Perú todavía estamos recién instalando o creando las carreteras para la internet. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones está cableando, dicen, ya medio Perú, y a través de esas redes es que vamos a transmitir bien sea comunicaciones telefónicas de tipo familiar o información de negocios o información de salud. O sea, esas carreteras son equivalentes a las carreteras convencionales que se pueden usar para una serie de usos, ¿no? Ese es el famoso FTP o File Transfer Protocol o el protocolo de transferencia de archivos. Esto es un programa que se jala gratis de la internet. Lo único que tienen que ustedes tener es un servidor. Yo tengo un servidor que pago $7 al mes y tiene no tiene límite de capacidad, o sea, no nos dan límite de capacidad. Puedo poner ahí gigabytes si yo quiero. Y tengo como 20 páginas web. Y esta es mi computadora. Entonces, cuando yo activo el programa, puedo ver en un lado todos los archivos que yo tengo en el servidor que está en la Florida, o uno puede
hacer una selección de distintos servidores con distintas capacidades, pero como les digo, es muy barato, $7 al mes. Y de mi escritorio yo puedo mandar archivos para las páginas web, o si no, para tenerlos ahí en caso de que viaje y necesite jalarlos, en vez de tenerlos de mi flash drive o una de estas tarjetas, simplemente lo bajo de la internet. Pero este sistema que aparece tan simple es el mismo sistema en que se basa las páginas web, el correo electrónico, las nubes, etc. Tenemos un servidor acá que está en algún sitio del mundo conectado a la internet, y tenemos tu computadora local, ¿no? Entonces, esa comunicación se puede establecer a través de la internet, como páginas web, como vuelvo a repetir, distintos tipos de medios sociales virtuales, a través de microondas, nuestros teléfonos celulares, videoteléfonos, estas máquinas que mencioné antes, que es una computadora pero que tiene una serie de dispositivos electrónicos para capturar data de los pacientes, y una serie de programas. Todo esto vamos a hacer lo que estamos usando, y hay una gran cantidad de compañías que no necesariamente están relacionadas con medicina, pero que nos sirven para podernos relacionar en distintas formas con el paciente. Entonces, acá tenemos los distintos instrumentos, desde una cámara fotográfica, donde yo le puedo tomar la fotografía a una lesión de la piel de un paciente, hasta un otoscopio, donde yo le puedo tomar también una fotografía al tímpano, a un estetoscopio electrónico, donde todos los sonidos van a ir a la computadora y los puedo transmitir, inclusive hasta se escuchan mucho mejor que los estetoscopios convencionales. Distintos tipos de capturadores de temperatura, en este caso un microscopio con una cámara digital, endoscopios, tenemos la radiología, electrocardiografía, etcétera. Todo esto se puede conectar a una computadora y mandarlo donde ustedes consideren más conveniente, y muchos programas y softwares están ya diseñados para poder en una forma integral proporcionarle al consultor imágenes de electrocardiograma, con imágenes de radiología y patología, etcétera, aparte de la temperatura, pulso, respiraciones, todo lo que convencionalmente se le toma al paciente. O sea que tenemos acá, como ustedes ven, una serie de especialidades que pueden comunicarse, en este caso la primera forma que mencioné de comunicación, en una forma directa entre consultores y pacientes. Tenemos una serie de programas, etcétera, que nos sirven para poder hacer estas conexiones. En nuestra práctica he podido ver, en una visita que hicimos a Panamá, hay una compañía que distribuye estos videófonos o videoteléfonos, con los cuales ellos se comunican con distintas postas médicas que hay en la selva de Panamá, donde no hay atención de especialistas. Entonces han colocado ondas de microondas o antenas de microondas para poderse comunicar con la ciudad de Panamá y poder proporcionarle servicio de telesalud. Dentro de los tipos de telemedicina, seguimos con la relación médico-paciente, pero vemos que en algunos casos puede existir una comunicación real. Para esto se necesita bastante ancho de banda. Necesitamos tener una gran capacidad para que se mantenga la conexión, se puedan transmitir imágenes de alta resolución, etcétera. Y es necesaria en algunos tipos de medicina, pero no en la mayoría. Nosotros no necesitamos tener gran ancho de banda, especialmente en las condiciones de nuestro país. La segunda forma es la diferida o asincrónica, en el cual nosotros, el paciente, data del paciente es almacenada en imágenes digitales o videos o cualquier otro tipo de data, y después en forma diferida, cuando el médico ya tiene su horario establecido, examina a sus pacientes en base a lo que le han llegado a veces a través de la noche. O sea, me interesa hacer la diferencia dentro de estos dos tipos de medicina, porque el tiempo real, como vuelvo a repetir, requiere un alto ancho de banda y es más caro, alto costo, pero permite una relación uno a uno. Ahora tenemos dispositivos como los iPad, el iTouch y iAI, o todos estos iAIs que nos permiten comunicarnos en una forma directa con con otra persona.
Pero la que es más práctica y cubre prácticamente 80-90% de casos médicos es la diferida, o sea, el almacenar la información y después reenviarla. En este caso tenemos un caso de dermatología. Un paciente tiene una lesión en la frente y se le ha hecho una biopsia, y acá podemos ver la correlación entre la imagen macroscópica de la lesión con la microscopía, e inclusive una ventana donde se está hablando con el otro colega que ha mandado el caso para discutirlo. O sea, el paciente no tiene que estar en vivo y en directo en ese momento. Entonces, en nuestra realidad, sin necesidad de tener tecnología muy sofisticada, podemos lograr bastante simplemente con la telemedicina diferida. Cuando tenemos una relación de poco número de pacientes y de médicos, la complejidad que existe es baja, y eso es lo que ha sido siempre la medicina tradicional. Pero como mencioné anteriormente, ahora estamos en una época donde hay una gran cantidad de demanda de pacientes y muy pocos especialistas. Entonces, para poder solucionar esta complejidad es que básicamente tenemos ahora la solución de las TICs o la Internet y las formas de telecomunicación, y a través de ella podemos nosotros inclusive tener centros de triaje que pueden estar dirigidos por enfermeras especializadas o médicos internistas generales que se encargan de tomar toda la información que se ha obtenido por del paciente por enfermeras, por ejemplo, para que a través de estos centros o estos nodos de triaje pueden ser diferidas al médico correspondiente. Entonces, esto es una nueva forma de practicar medicina, muy similar a lo que podría ser a la medicina tradicional. El paciente viene caminando por este hospital, entra a una consulta, le hacen su examen y dependiendo de lo que él tiene, le van a mandar a una oficina o a la otra donde están los especialistas. Aquí no, aquí básicamente todo es a nivel virtual. Entonces, ¿cómo manejar esta complejidad? Tenemos que empezar a hacernos preguntas. Cuando le preguntaron a Einstein que por qué él podía solucionar y por qué creía él que era tan inteligente, y él decía: no, yo no soy más inteligente que el resto de las personas. Lo que pasa es que me hago preguntas y las preguntas me las sigo haciendo hasta que consiga la respuesta. ¿Cuánta gente en nuestra sociedad o en nuestra cultura a veces nos preguntamos algo y la pregunta se pierde en un vacío intelectual y no nos la volvemos a hacer y queda en nada? La pregunta era muy interesante, pero no se logró contestar. Einstein tuvo la capacidad de poder hacerse las preguntas y mantenerse interesado hasta el punto de que pudo tener respuesta a esas preguntas. Y eso es una cosa que generalmente los niños son los que más preguntones, pero a medida que crecemos nos da miedo o nos da vergüenza hacer preguntas. Al contrario, el hacernos preguntas es lo que nos va a hacer evolucionar. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Vamos a tener, en base a nuestra práctica, yo no les voy a decir cómo va a ser en cada uno de los casos de ustedes, porque tienen realidades completamente diferentes, pero la norma evolutiva tiene que ser el poder estar susceptibles al cambio. A veces la palabra crisis la tomamos con un sentido peyorativo, pero crisis, inclusive en el idioma chino, tiene un sentido positivo, porque implica cambio. Cuando una sociedad o una familia o un país está en crisis, es la mejor oportunidad de evolucionar, si es que sabemos aprovechar esa crisis, porque es una llamada al cambio. Entonces tenemos que redefinir modelos operativos, tenemos que redefinir las estructuras, las posiciones, los roles, las remuneraciones, las relaciones entre el personal. Es necesario llegar a automatizar los registros médicos, instalación de herramientas adecuadas, aplicaciones, programación y gestión del flujo del trabajo para las teleconsultas, etcétera, la instalación de elementos para la captura de datos y variables clínicas del paciente. Todo eso tiene que ser analizado y ver si es que yo tengo este tipo de consulta y tengo este gran número de pacientes que yo no puedo llegar a ellos. Tengo que ver cómo es que puedo crear o reconfigurar mi sistema para poder tener acceso a esa gente.
Entonces, en las áreas rurales, la telemedicina asincrónica es la que más éxito ha tenido. Y está basada en tecnologías de bajo costo, dirigidas primariamente a las áreas rurales de países en desarrollo. Y en este caso, Venezuela, Ecuador y Bolivia nos lleva gran cantidad de experiencia y vamos a tener en el Congreso expositores de todas estas zonas que ya tienen años de experiencia en utilizar estos modelos de telesalud y telemedicina, y uno de ellos acaba de crear en Potosí, Bolivia, un tremendo programa de telemedicina rural a muy bajo costo y con simplemente la colaboración de la gente de esa población. Entonces, este es uno de los modelos que podríamos empezar a pensar como especie de plantilla básica. Acá tenemos a los pacientes que vienen a un médico general o a la clínica rural, al hospital rural o a los hospicios, etc. Entonces este paciente es atendido por una enfermera o un personal especializado para poder obtener toda esa información, y a través de la internet se manda esa información, bien sean radiografías, pulso, respiración, etc., sonidos cardíacos, electrocardiograma, etcétera, al centro de triaje virtual, donde puede haber un médico general o de medicina interna que va a hacer la selección del caso en base a los distintos síntomas del paciente, y posteriormente a través de la internet también podrá mandarlo a los especialistas que pueden estar en la capital o pueden estar en otro país. Y aquí estamos planteando nuevamente el nuevo paradigma. Ya telemedicina no nos va a permitir solamente tener la práctica a nivel local o a nivel de país. Ahora podemos hacer interconsultas, y eso también va a traer implicaciones de tipo político. ¿Cómo vamos a lograr integrar nuestra práctica de medicina con otros colegas de otros países? Porque si tenemos un experto en ojos, por ejemplo, en Colombia, ¿por qué no lo podemos asimilar a nuestro sistema de salud para hacerle interconsultas? O si tenemos acceso en consultas en Estados Unidos o cualquier otro país, ¿por qué no involucrarlos dentro de esta red sin necesidad de limitarnos solamente? Ahora, uno va a decir, bueno, ya eso no nos va a convenir porque eso va a interferir en mi práctica privada, ya los pacientes ya no van a venir a mí, se van a ir a otro sitio. Bueno, vivimos en una sociedad donde la competencia es la que nos ha hecho evolucionar. Somos producto de una selección donde la sobrevivencia del más fuerte y del más capaz es el que va a predominar. Entonces vamos a verdaderamente eliminar al mediocre. Lamentablemente, y para darlos como ejemplo, yo simplemente de parientes que tengo que han tenido diagnósticos acá en Perú y me han mandado desde el punto de vista de patología láminas o bloques de parafina o inclusive radiografías, el 80% tenía un diagnóstico no solamente equivocado, sino completamente que no tenía ninguna relación con lo que el paciente tenía. Por ejemplo, un pariente muy cercano había tenido un cáncer de estómago, y a los 10 años se hizo una tomografía para ver cómo estaba, y le hicieron un diagnóstico de metástasis en el hígado. La familia se puso de cabeza, me mandaron las placas allá, todo a través de FTP, o sea, toda la información digital fue, quemé el disco, me voy al servicio de radiología, el residente estaba ahí, y le digo, mira, está el doctor fulano, y me dice, no está, pero bueno, ¿qué es lo que necesita? Bueno, quiero consultar esta. La puso en su computadora, ve las pantallas, y me dice, acá en este hígado no hay nada. Es una vesícula que es bilobada, que es como reloj de arena, y que acá aparece, y nuevamente en las imágenes posteriores vuelve a aparecer. Acá no hay metástasis. Metástasis de cáncer gástrico había sido el diagnóstico acá. Y en un hospital de gran reputación. Y puedo continuar con 4 o 5 ejemplos, pero por cuestión de tiempo, lamentablemente no podemos contener. Pero a veces, yo no digo que haya mala práctica de medicina acá. Yo he sido formado en la primera promoción de la Villarreal. Y me fui a Estados Unidos, estuve trabajando por 10 años en investigación, básicamente con ratones. Y después de 10 años di los boards y pasé a la primera. Y dije, bueno, no estamos tan mal, ¿no?
Y eso lo están repitiendo mucha gente que hace lo mismo. O sea, nuestra preparación es muy buena. Lo que nos falta es control de calidad. Allá tenemos los boards, donde no basta el hacer la residencia y haber pasado por 3, 4, 5 años dentro de una especialidad y decirse ya yo soy patólogo, ya soy radiólogo. Hay que tomarles un examen y ver si es que verdaderamente han asimilado, ¿no? Y eso lamentablemente no sucede acá. Entonces tenemos una gran variedad, tenemos médicos excelentes y también médicos sumamente malos. Y estamos expuestos a toda esa variabilidad. Y cuando el paciente va al médico, lamentablemente se expone y dice, bueno, lo que usted diga, doctor, ¿no? Entonces, no debemos tener miedo a que haya, no necesariamente competencia, pero sí otras opiniones, porque eso es lo que nos va a enseñar. Entonces, dentro de esa infraestructura técnica, acá volvemos a repetir, estos son los puntos de contacto donde vamos a obtener toda la información del paciente, que se va a transmitir a través de la internet, donde va a ir a un servidor, y este servidor va a estar en conexión con un centro de triaje virtual, que es el que va a discernir qué tipo de enfermedad tiene el paciente, más o menos, si es un proceso digestivo, o cardíaco, o respiratorio, y de ahí mandarlo al especialista para que pueda dar una opinión de cuál es lo que el paciente podría ser tratado. Nuestra experiencia en telepatología, prácticamente telepatología, es como en la definición de telemedicina, es la práctica de patología pero a distancia. Y podemos nosotros, esto fue lo que empecé a hacer hace más o menos 7, 8 años, cuando las cámaras digitales empezaron a aparecer, quizás más. Este fue un regalo de Navidad que me hizo mi esposa y ella sabía que me gustaba la fotografía y esto fue tanto para fotografías de la familia, pero me dio la sorpresa de que podía tomar fotos a través del microscopio, y en esa época este era mi microscopio. Lo único que necesitaba era para poder hacer mis diagnósticos, pero me vi en la necesidad de capturar imágenes para hacer consultas o de segunda opinión, documentar todos esos diagnósticos y también para enseñanza. Y con esta camarita he tomado prácticamente 1000, 2000 fotografías, una cosa, por 2 años estuve tomándolas. Posteriormente tuvimos que desarrollar un sistema de alta definición en la universidad, donde teníamos que tener un sistema de circuito cerrado y luego para conectarlo a teleconferencias de alta definición. Y cuando fuimos a las casas comerciales, la Olympus, la Lights y la Sony, etcétera, los presupuestos eran entre $5,000 a $10,000 para poder tener este sistema. Y con un poco de ingenuidad logramos hacer este sistema con menos de $3,000. Este es un televisor de los convencionales de proyección que costó cerca de $2,200. La cámara es una cámara Handycam, que es la que se usa básicamente para la familia, y esta compañía Martin Microscope, si ustedes les da la marca del microscopio y el modelo y la marca de la cámara, bien sea cámara fotográfica o de video, y el modelo, etcétera, ellos les hacen el adaptador por $200 o $300 dependiendo de la complejidad. Y pudimos obtener con esta videocámara, que nos costó $800 creo, que comercialmente nos iba a costar como $3,000, $4,000. O sea, algunas experiencias bien a la peruana, pero que funcionan. Este teléfono celular, el Motorola, el Blazer, que le llama, un día un muchacho me dijo, oye, ¿puedo yo tomar fotos al microscopio? Me dijo. Entonces agarré mi celular y me puse a tomar fotos. Este es un granuloma y ha sido tomado con un teléfono celular en una forma similar a como les enseñé la primera, a través del objetivo del microscopio, y con un poco de Photoshop se arregla un poco el color en caso de que haya un problema, se hace un recuadro de la fotografía, muy buena resolución, e inclusive fotografías
de microscopio de inmunofluorescencia yo hago patología renal y en este caso tenemos un glomérulo con inmunoglobulina inmunoglobulina G positivo en un paciente con lupus y lo puedo documentar sin necesidad de tener simplemente como teléfono celular y agarro y me mando a mí mismo por correo electrónico con el celular la foto y de ahí la puedo guardar. Ahora, si ustedes quieren gastar $200.000, tenemos este escaneador donde uno pone la imagen, la laminilla histológica, se hace el escaneo y logramos tener nuestras imágenes digitales a todo dar, completamente todo el slide. Vamos a ver cómo está la internet para darnos acceso a este servicio. Básicamente el servidor está allá en la Universidad de Colorado y nuestras láminas las escaneamos para enseñárselas a los residentes. Antes hacíamos discusiones de caso y teníamos que hacer recortes de laminillas histológicas para mandarlos a los distintos hospitales y se rompían las láminas, había una serie de problemas. O sea, cada semana hacemos estas presentaciones y, por ejemplo, acá hay entonces a los residentes se les da una historia clínica, ¿ya? Y con unas imágenes. Y lo que hacen acá es hacer un clic en la imagen, hay una palabra clave, etcétera, y podemos abrir la laminilla digital. Y esto lo estoy haciendo en directo, o sea, estoy comunicándome por internet con la Universidad de Colorado, con el servidor, a través del sistema de Aperio, y esas son las laminillas con el corte completo, y yo puedo ir y con este dispositivo hacer una amplificación y lograr, dependiendo de la velocidad de mi internet, tener imágenes a distintos aumentos, como ustedes pueden ver, donde podemos llegar hasta 40 aumentos y yo puedo mover mi slide y tener gran capacidad de analizar toda la laminilla, ya no solamente ciertas fotografías, porque uno de los problemas con patología era, claro, un colega me manda fotografías pero solamente de pedazos que él ha escogido. Yo no sé si hay un cáncer por otro lado dentro de la misma lámina. No, acá yo tengo la capacidad de recorrer toda la lámina y hacer un diagnóstico. Esto es la parte de telepatología, simplemente como un ejemplo, pero lo mismo podríamos hacer con las otras especialidades. Entonces, continuando, tuvimos la suerte en el año 1998, cuando empecé a jugar con telepatología, encontré al doctor Francisco Rubio, tocayo, de Arequipa, y empezamos a relacionarnos a través del correo electrónico. Yo ni lo conocía, no tenía ni siquiera una foto de él, y recién lo conocí después de un mes de haber empezado la organización del taller de telepatología, que lo hicimos en Lima, acá con el doctor Misad y una serie de patólogos en esa época fueron mis profesores, y aquí en Arequipa, la Universidad de San Agustín de Arequipa. Y logramos, con una simple cámara digital, había un doctor que había venido al taller, que dijo, acá tengo unas laminillas de un paciente que todavía no sabemos qué cosa tiene. La pusimos ahí, mandamos las imágenes a un colega en Denver y nos dio el diagnóstico en 5 minutos por correo electrónico. Posteriormente el doctor Arias Estela ha hecho una descripción de un caso de teleconsultas dentro del Perú y acá está el hijo del doctor Arias Estela, que fue un caso de melanoma. Y hemos tenido también una relación ya más reciente con el servicio de teleoncología, el servicio de oncología de Solca en Cuenca, Ecuador, que es una ciudad maravillosa en el Ecuador, que tiene un nivel de atención muy buena en lo que se refiere a salud, pero toda la área rural que está alrededor de Cuenca no tiene buenos servicios de comunicaciones, y ellos han desarrollado esta unidad móvil. Y esta unidad móvil va
como se dice vulgarmente, donde el diablo perdió el poncho, y empiezan a hacer escanes o despistaje no solamente de cáncer de mama, en este caso, eso es y dentro de la unidad móvil. Tienen para hacer radiología de mama, y después las mesas ginecológicas para hacer Papa Nicolau. Y la parte de patología que ellos tienen la manejan haciendo las coloraciones dentro de la misma unidad móvil, que tienen los citotecnólogos. Y esos citotecnólogos, una vez que encuentran una muestra que es atípica, mandan la imagen a través de la internet, y como no hay internet en esos pueblos, tienen es una cajita con una antena que se conectan al satélite, y creo que les cuesta, no me acuerdo cuánto, como $100 al mes, una cosa así, eso lo paga el Estado, pero se logran comunicar con el laboratorio central en Cuenca, donde está el doctor Ugalde y todos los patólogos viendo la lámina y haciendo el diagnóstico. Y ese paciente lo captan inmediatamente, y ese paciente ya no se regresa a su pueblo, porque si tiene una displasia, en ese momento ya empiezan el tratamiento, y en 2-3 días el paciente está ya bajo control. Y después hemos desarrollado un sistema de colaboración académico con discusión de casos, donde acá tienen un caso de autopsia, examen macroscópico, examen microscópico. Ellos están acá en Cuenca, Ecuador, y yo estoy en Denver, Colorado, y estamos conversando y discutiendo el caso. Y muchas de estas conferencias hemos hecho conferencias magistrales y las hemos grabado y las tenemos en nuestra página web teleibero-america.com, que cualquier persona la puede revisar. Y así como tenemos telepatología, podemos hablar de cualquier otra teleespecialidad. Ustedes dime la especialidad y yo le digo lo que sea. Podemos tener teleoftalmología. La doctora Gisela Ricoeur, de Argentina, acabo de conversar con ella por Skype, y ha prometido venir a Lima en octubre. Ella es podríamos decir, una de las mejores oftalmólogas que usa teleoftalmología para su consulta. El Instituto Saldívar es un tremendo instituto que tiene redes prácticamente en todas las grandes ciudades de Argentina, y a través de los dispositivos especiales que existen ahora para oftalmología, toda la información que se obtiene del paciente se convierte en información digital, y si es digital se puede transmitir, bien sean fotografías o cualquier otro tipo de información, para poder hacer los diagnósticos. Y ella a veces, sin moverse de su consultorio, está atendiendo a pacientes de media Argentina. Y lo mismo, teleradiología, inclusive hay programas donde el radiólogo puede ver, si es que es un caso de emergencia, las imágenes dentro de su teléfono celular. Y una cosa interesante, en Australia, por ejemplo, se han puesto las pilas, y los radiólogos americanos pues no les gusta hacer guardias, o sea, no se quieren quedar trabajando a partir de las 6, 7 de la noche. Y ha habido una gran cantidad de problemas. Los australianos se dieron cuenta de esto, hablan el mismo idioma, tienen más o menos el mismo tipo de cultura que la americana, pero viven al otro lado del planeta. O sea que cuando en Estados Unidos están a medianoche, ellos están a mediodía. Han sacado las licencias correspondientes en Estados Unidos para práctica de radiología, y todos los problemas que existen de radiología a medianoche en Estados Unidos, si tienen un paciente de emergencia, una fractura, lo que sea, la leen en Australia a través de ese sistema. Teleradiology Consulting es una compañía que ustedes pueden buscarla en internet, inclusive se hace la propaganda, dice reliable, o sea que es de confianza, y nuestros radiólogos están disponibles 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Uno les manda la imagen y a los pocos minutos uno tiene la respuesta. Teledermatología. Con un teléfono celular le podemos poner un dispositivo especial para tomarse fotografías de acercamiento y mandárselas a colegas en cualquier parte del mundo. Podemos hacer un diagnóstico de un melanoma acá o de una onicomicosis. Una cámara fotográfica a veces puede solucionar el problema, e inclusive hay ya apps que se pueden colocar en los teléfonos celulares para manejo solamente de teledermatología, telecardiología, ni qué decir. En este caso, no solamente electrocardiogramas, pero cualquier tipo de proceso cardiológico que pueda ser
captado por un instrumento digital, puede ser transmitido a través de la internet, e inclusive este paciente que ha tenido una emergencia, le ponen un electrocardiograma en este momento y lo conectan. Todos estos son paramédicos, nada más, acá no hay ningún médico, pero el paciente está monitorizado por los cardiólogos en el hospital. Y telepsiquiatría. En Panamá también hay un tremendo programa de telepsiquiatría porque las cárceles están en medio de la selva. Y en principio los especialistas no quieren ir a las cárceles. Y segundo, de que no quieren viajar hasta el medio de la selva. Entonces simplemente con un sistema de teleconferencias uno puede tener una práctica de telepsiquiatría o telepsicología, etcétera, para conversar con el paciente en forma directa. Telepediatría, por ejemplo, en este caso hay una consulta. Esta es una forma como de idealizar, ¿no? De que a pesar de que existe una comunicación electrónica, el contacto médico-paciente todavía se puede mantener. Este es un niño que se ha quemado y la mamá le tomó la fotografía a la mano del niño para mandársela al pediatra y decirle, bueno, esto es lo que tiene mi niño, ¿se lo llevo a la consulta o no? ¿Qué le pongo? Etcétera. Entonces, sin necesidad de viajar, bueno, se le indicó algún antibiótico local, que lo cubra bien, que lo lave bien y que en 2 o 3 días que lo traiga al niño para ver cómo sigue la herida, ¿no? Entonces, casos que pueden ahorrar tremendamente. Y por último, la telecirugía. Antes mencioné algo, acá tenemos el sistema de Da Vinci, que se están haciendo una serie de robóticas, donde el cirujano está acá y el paciente está en la cama con todos estos instrumentos que están básicamente obedeciendo a las señales que le está mandando este cirujano. Y este cirujano no solamente puede estar acá, sino puede estar básicamente en cualquier parte del mundo si es que tiene la buena conectividad. Y hay una película última que ha salido, no sé si ya la han visto, es una película acerca del futuro de unos tipos de Boy Scouts que están practicando en el espacio, y uno de ellos tiene un accidente y se golpea la cabeza y lo llevan inmediatamente, y prácticamente toda la cirugía es hecha por un sistema telerobótico desde los cirujanos que están en tierra. Entonces, claro, suena muy bonito, pero a veces hay problemas en la telemedicina. ¿Cuáles son los principales problemas, ¿no? Acá el doctor le está diciendo, su radiografía mostraba una costilla rota, pero nosotros ya se la hemos arreglado con Photoshop. Mucho nos quejamos de la tecnología, que no tenemos el equipo, que no tenemos esto, que no tenemos el otro. Está demostrado que la tecnología representa solo entre el 10 al 20% del costo total de implementación de un sistema de telemedicina. Por lo tanto, tecnología no es el problema. El problema son personas y son el verdadero reto. Y eso es una de las cosas, y más que personas podemos señalarlo, el problema está acá, en nuestras mentes. Entre el 80 y 90% se relaciona con la gente, con las organizaciones, la estructura, la formación del personal calificado, gestiones de cambio, reingeniería de procesos, monitoreo, etcétera. Todo eso es cuestión de administración, cuestión de educación, etcétera, que es... A veces estamos apuntando al problema equivocado y queremos que se haga telemedicina porque tenemos un aparato que cuesta $100,000. Ya, mire, ahora hacemos telemedicina. Pero ¿hay alguien preparado para usar este aparato? ¿O están las personas concientizadas para poder incorporar el servicio de telemedicina dentro de su práctica? Esas son las preguntas que hay que hacerse. Entonces, el problema real es que hay un alto índice de fracaso en la implementación debido a que no hay reclutamiento de las personas capacitadas, hay una gran resistencia al cambio, la adaptación de estructuras y procesos de la organización, o sea, tenemos que adaptarlos y muchas veces nos conforma pues el status quo, ¿no? ¿Para qué cambiar si la cosa está funcionando? Necesitamos un plan de formación. Y esa es una de las cosas que estamos haciendo con esta conferencia. Tenemos que hacer una monitorización continua. A veces se desarrolla un programa de telemedicina y empieza a funcionar, funciona 4, 5, 6 meses y de repente la persona que estaba a cargo se va y todo quedó en nada.
ya no hay telemedicina. Y el resto es a problemas de sostenibilidad que pueden estar relacionados. Al final, si todo eso fracasa, le podemos echar culpa a que no hay dinero, pero lo más importante es que tenemos que cambiar el paradigma. Tenemos que empezar a pensar en forma diferente y estar cuestionando nuestra práctica para poder llegar al paciente. Nuestra misión es ser médicos para poder servir al paciente. Y si yo estoy acá y tengo un paciente que es remoto y al que no puedo llegar, es mi obligación el poder idearme una forma de poder llegar a ese paciente. Dicen que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Pero sí, yo quería hacerlo. Eso no basta, hay que hacerlo. Entonces, nuestra obligación y los principales pecados no son por acción, sino son por omisión. Y si yo tengo las herramientas, tengo que empezar a buscar la forma de cómo usarlo. Tenemos que, por supuesto, ser realistas y establecer metas alcanzables, definir estrategias correctas, empezar a trabajar en equipo y empezar a cambiar ideas, seleccionar una plataforma adecuada de acuerdo a las necesidades. A veces dicen, no tengo un servidor que tenga toda esta capacidad. Bueno, de repente con $6 al mes podemos solucionarlo. Si no tengo el servidor acá, lo puedo tener en otro sitio. No necesito tener un servidor aquí al costado. Ahora, muchos de los servicios, por ejemplo, Google, tienes tales servidores con tal seguridad que se ha hecho un estudio de que tienen más seguridad que la seguridad que tienen muchos de los servidores en los distintos hospitales, con todo el HIPAA y todas las legulladas que hay en Estados Unidos para proteger al paciente. A veces estos servicios comerciales tienen más seguridad para evitar penetración y que roben datos que los mismos hospitales que quieren tener sus propios servidores. Hay que establecer una organización formal y dedicada al proyecto, con personal adecuado y que se garantice la sostenibilidad del proyecto. Y la base de todo esto es educación. Educación, educación y más educación. El balance final, pues, es que nos tenemos que adecuar al nuevo paradigma, localizar al personal adecuado, conectividad de banda ancha, es decir, si es posible, selección de un modelo adecuado de necesidades, compromiso con la telemedicina y establecer un marco dinámico a las nuevas demandas y no temer al cambio, Dentro de nuestra misión hemos creado esta asociación, que tenemos esta página web en teleiberoamerica.com y ustedes pueden visitar. Y una de las cosas que queremos hacer en el Congreso, también tenemos nuestra página web, es el poder intercambiar todas esas experiencias y poder llegar a elevar nuestro sistema de salud por el uso de la teleinformática, por el uso de la tecnología de información y telecomunicaciones. Ya tenemos en este momento varios auspiciadores desde el punto de vista académico: la Villarreal, la Facultad de Medicina, la Universidad UPC, la Universidad Científica del Sur, tenemos el Instituto Solca de Ecuador, Telefónica, Chronix, los laboratorios Kressel, muy importante la American Telemedicine Association, que es la catedral de la telemedicina en el mundo, junto con la filial europea que también tienen el liderazgo de telemedicina en Europa. Nos han auspiciado ya oficialmente el Congreso y vamos a realizar conjuntamente con ellos la 7ª reunión regional de ATALAC, que es la filial de Latinoamérica del Caribe de la ATA. Tenemos la Sociedad de Patología, SAIS de España, el laboratorio COSODO de acá del Perú, Policom, y en los últimos días hemos tenido ya varias comunicaciones de empresas comerciales que están interesadas en participar. Y para finalizar, tenemos ya la acreditación, no solamente el auspicio, pero la acreditación académica, o sea que las personas que van a ir van a obtener un certificado con créditos reconocibles por el Colegio Médico del Perú.
O sea que, y lo más importante quizás también para nuestra institución aquí en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, es de que el día antes del Congreso, el 15, vamos a hacer un curso pre-Congreso desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde vamos a dar una instrucción, educación en todo lo que se refiere a medicina informática, desde el uso del correo electrónico, los protocolos de transferencia de archivos, las nubes, etcétera, cómo hacer páginas web. Y lo importante es de que parte del curso es telemedicina, integración con interoperabilidad. Necesitamos hablar el mismo idioma para poder hacer este tipo de comunicaciones, y la interoperabilidad es una cosa bien importante para considerar. Estamos en este momento repartiendo estos pósters a nivel de todo Latinoamérica, Europa, principalmente en España y en Portugal. Brasil ya se ha comprometido a través de un programa que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo para poder mandar a un grupo de gente. Generalmente los de Brasil son los más numerosos en estos programas y tienen una gran experiencia ya en telemedicina, pero que también tienen una gran cantidad de infraestructura y de necesidades a la vez. Esta han sido la gente dentro de nuestra asociación que nos han ayudado a poner esta presentación en la forma como se ha presentado hoy día, con diapositivos que nos han proporcionado, y los he tratado de acomodar la presentación. Este es el campo de la Universidad de Colorado, y estas son la ciudad de Denver, y estas son las montañas rocosas. Y quisiera dejarles terminar esta presentación con dos pensamientos de alguien que sabía un poco cómo pensar y que dijo: solo una vida vivida por los demás es una vida que vale la pena. Y esa es nuestra misión. Nuestra misión es el vivir nuestra vida por los demás, y si tenemos la oportunidad de poder llegar a esos demás, tenemos que buscar la forma de cómo implementarla. Y no tratemos de convertirnos en un hombre de éxito, sino más bien un hombre de valor. Muchas gracias.